Por la sociedad este hombre era reconocido como el asesino del bikini, debido al atuendo que llevaban alguna de sus víctimas, o como la serpiente, por sus tácticas constantes de evasión sobre sus crímenes. Incluso hasta nuestros días se sospecha que padecía un trastorno de personalidad antisocial, o una forma de psicopatía que desencadenó toda una serie de asesinatos. Sin embargo, algunos expertos que lo trataron percibieron su conducta como un subproducto de su estilo de vida, que sentía un intenso odio hacia la comunidad hippie, ya que muchos de sus asesinatos lo reflejaban. Y solo por adelantarte algo, este sujeto se siente una celebridad que durante un tiempo sumó grandes cantidades de dinero por entrevistas y derechos cinematográficos, lo que lo hace aún más perverso, pues sin importar el daño que causó a otros, continúa diciendo que es inocente. ¿Quieres conocer su historia? Aquí te la dejo. Nacido en Saigón en 1944, durante la Guerra Vietnamita de Independencia de Francia, lo que lo hacía tener esa nacionalidad, e hijo de un comerciante indio y de una de sus empleadas vietnamitas, Charles Sobhraj creció dentro del seno de una familia señalada por la sociedad como normal, pero esto era solo la fachada, pues su padre desde un principio se negaba a reconocerlo como su primogénito. Luego de la separación de sus padres ante los constantes conflictos que tenían, la madre de Sobhraj se casó con un militar francés y se instaló en Marsella, al sur de Francia. Durante su adolescencia nunca terminó por encajar en Europa. Siempre se lamentaba de su situación y constantemente discutía con sus padres, y una forma de expresar su malestar fue dedicarse al asalto callejero y al robo de autos en París. Entró y salió de reformatorios, y al alcanzar la mayoría de edad cayó en prisión. Pero según él, todo tenía una explicación para ser de esa forma, pues sentía un rencor impresionante porque su padre lo había despreciado, y solo buscaba algo: venganza a cualquier costo. Al salir de prisión consiguió un empleo gracias a la intervención de una persona que solo quería el bien para él, y por cierto, fue quien le presentó a Chantal Compagnon, una integrante de la burguesía parisina, de quien se enamoró de forma impresionante hasta convertirse en una obsesión. Por un corto periodo, Sobhraj trató de abandonar el camino delictivo y consiguió un trabajo en un restaurante, pero su gusto desenfrenado por el lujo y el dinero lo empujaron rápidamente a retomar el crimen. Esto por obvias razones lo llevaría a ser arrestado nuevamente por robar un auto. Todos expresaban muy mal de él, excepto el amor de su vida, Chantal Compagnon, que cegada por sus encantos esperó a que saliera de la cárcel, y se casó sin importar su pasado, o mejor dicho, lo que vendría más adelante. Juntos emprendieron un viaje por el continente asiático, y en breve tuvieron una hija a quien juraron la protegerían y jamás abandonarían. Al estar establecidos en Tailandia, un nuevo lugar en donde nadie lo conocía, instalaría con 30 años un centro de operaciones que consistía en mostrar de principio a fin a todo joven hippie los lugares más representativos del país asiático. Pero la serpiente, un sobrenombre que le fue otorgado por la forma de escabullirse, tenía en mente otro objetivo: asesinar. Muchas personas que lo conocieron coinciden en que era un individuo carismático, amable, atento en exageración, bastante servicial, que utilizaba su aspecto provinciano para que los turistas del sendero hippie lo encontraran interesante e inofensivo. Todo lo anterior era usado a su favor, y Sobhraj no tenía reparos en estafar a estos mochileros sedientos de espiritualidad. Y justamente esto era lo que más odiaba de estas personas, pues las consideraba cobardes e inmorales. Pero aún es un misterio el por qué asesinaba a hippies. Algunos siguieron muy de cerca sus pasos, e insinúan que fueron traumas de su infancia. Otros, como el diplomático holandés Herman Dippenberg, que perdió a su pareja a manos de este hombre y que la policía no se molestó en investigar, explicó que los mataba porque no le obedecían fácilmente, y también que tenía mucho que ver con el desprecio de su padre, pues cuando los invitaba a algún sitio rechazaban su propuesta, y terminaba por disgustarlo. Con cada una de sus víctimas, sin importar el sexo, realizaba un mismo modus operandi. Ganaba su confianza haciendo uso de su capacidad para hablar fluidamente varios idiomas. En algunos casos los secuestraba por semanas. Les invitaba un trago que los dejaba mareados y con náuseas, para después estrangularlos, apalearlos y quemarlos. También se ganó el apodo del asesino del bikini, tras ser vinculado con la muerte de varias mujeres que fueron encontradas con esta prenda en el balneario Pattaya, sin vida. Además, llegó a abusar de la ingenuidad de los turistas, pues llegó a enfermarlos en su casa y cuando estaban sanos,
los asesinaba. También se servía de los pasaportes de los hombres a los que mataba, para viajar a su próximo destino. Pero déjate cuento, Sobhraj no actuó solo, ya que luego de que finalizara el romance con Chantal Compagnon, cuando ambos fueron arrestados en Afganistán, y que al salir ella decidiera comenzar una nueva vida lejos de su problemático esposo, Sobhraj conoció a una mujer que sería su cómplice de crimen, Marie-Andy Leclerc, a quien conoció en Srinagar, en la India, y que convenció de que fueran juntos a pasar el verano en Tailandia, principalmente porque las leyes eran un tanto blandas para los criminales. Leclerc cayó rendida a sus encantos que la atraparon desde el primer instante en que lo conoció. Sabía muy poco de él, pero de algo estaba consciente, que cambiaría su vida por completo. La joven fue arrastrada lentamente a participar en los crímenes, al grado que terminó bastante involucrada en estos actos, pues también contribuyó a drogar a los turistas para quitarles sus pertenencias y a ser testigo del momento en que los asesinaba. El hombre en verdad que era astuto, pues aprovechando que en los años 70 muchos jóvenes europeos y estadounidenses no eran revisados por los agentes fronterizos, se hizo de múltiples identidades. Un día era un intelectual israelí, y al otro un vendedor de telas libanés, y al tiempo en que recorría Asia burlaba a las autoridades, en busca de sus nuevas presas. Según reportes, Charles Sobhraj tenía una capacidad nunca antes vista en otro asesino en serie, pues su aptitud para escapar de cárceles de Afganistán, Grecia, Irán e India eran impactantes y hasta cierto punto generaban miedo, porque no había nadie que lo pudiera controlar. Pues escucha esto, en 1971 escapó de la cárcel de la India, donde cumplía una sentencia de 20 años por envenenar a turistas franceses que viajaban en un autobús, y fingiendo una apendicitis, logró huir desde el hospital. En julio de 1976, el asesino en serie inició otra red criminal con dos nuevas socias, Barbara Smith y Mary Ellen Ether, en Mumbai. Ahí, con ayuda de sus cómplices, estafaría a un joven, pero solo tenían en mente quitarle sus pertenencias, solo que no imaginaron que el veneno que le habían administrado era tan fuerte, que terminó por matarlo. Esto era apenas un ensayo, porque harían lo mismo con un grupo de turistas en la India, a quienes les ofrecieron un medicamento contra la disentería, cuando en realidad se trataba de un potente tóxico. Por suerte, algunos jóvenes se percataron de los efectos a tiempo y avisaron a la policía, que tras dar con los tres cómplices del crimen confesaron todo. Fue arrestado nuevamente en 1976, pero 10 años después pudo escapar de una manera aún más sorprendente. La serpiente organizó una fiesta de cumpleaños a la que invitó tanto a guardias como a prisioneros, pero algo que los invitados desconocían es que la comida que amablemente les había entregado habían sido inyectadas con una sustancia que los llevaría a dormir. Algunos quedarían inconscientes, a excepción de Sobhraj y otros 4 fugitivos, y ante esta hazaña que los colocó en las primeras planas de distintos diarios locales, el grupo, con tiempo suficiente antes de que los custodios y reos despertaran, se fotografiaron atravesando las puertas de la prisión hacia las calles de Nueva Delhi. De ese tamaño era su cinismo. Charles Sobhraj formaba parte de la lista de los más buscados por la Interpol y reclamado por las autoridades de 7 países, pues además de estafar y asesinar, era un maestro del contrabando de drogas y gemas preciosas, las cuales llegó a utilizarlas como soborno dentro de la prisión, para vivir cómodamente. Como fugitivo, Sobhraj no se esforzaba demasiado para esconderse de la justicia, y hasta solía visitar centros nocturnos, pero en más de una ocasión lo arrestaron. Sin embargo, esto tenía una razón que nadie se imaginaba, pues decidía escapar cuando estaba a punto de cumplir su condena para que lo arrestaran nuevamente, y así enfrentar nuevos cargos. De esta forma podía evitar su extradición a Tailandia, donde se le buscaba por 5 asesinatos, y con plena seguridad estaba consciente que se le impondría la pena de muerte. Y es que cuando fue puesto en libertad en 1997, el plazo de 20 años para que fuera juzgado en Tailandia había expirado. Por lo tanto, su condena desapareció. Además, su poder mental no tenía límites, porque Sobhraj expresó al periodista Andrew Anthony, quien lo entrevistó en París en los años 90 y luego en 2014 en una prisión de Nepal, que aunque su primer matrimonio estaba disuelto, ingenió varias razones para hacerle creer a Chantal Compagnon que la necesitaba, por lo que la mujer continuó apoyándolo financieramente y permanecieron en contacto por mucho tiempo después de su separación. De ahí que también tuviera dinero para financiar sus viajes, que la mayoría terminaba en desgracia. Sin condenas que cumplir, Sobhraj regresó a Francia,
Comenzó una nueva vida en el barrio chino de París. Contrató a un agente y, sabiendo el poder que su imagen había generado, negoció entrevistas y fotografías, e incluso vendió los derechos para una película y un libro, por 15 millones. Su ego estaba bastante elevado y no había nadie que lo controlara, y precisamente fue una víctima de ello, ya que en septiembre de 2003 cometió un error. Viajó a Nepal, un país donde todavía podía ser arrestado, y al ser reconocido por un periodista local que denunció su estancia, fue arrestado inmediatamente. Durante sus audiencias lo juzgaron por haber viajado con un pasaporte falso y por los asesinatos de un turista canadiense y su amiga estadounidense, que se habría llevado a cabo 28 años antes. Y es que a pesar de haber sido acusado de la muerte de 20 personas que fueron drogadas, estranguladas, golpeadas o quemadas en la India, Tailandia, Nepal, Turquía e Irán, entre 1972 y 1982, no fue sino hasta agosto de 2004 que la serpiente fue acusada y condenada por asesinato por primera vez. Todos sabían del peligro que representaba el hombre para la sociedad, pero como ya era costumbre, Sobrak negó los cargos, insistiendo que lo confundían con otra persona. Pero la policía había resguardado una maleta llena de evidencia, y de esta manera un juez lo condenó a cadena perpetua. Estas palabras fueron expresadas por la serpiente al biógrafo, Richard Neville, quien escribió un libro del asesino en serie. La cárcel, decía el hombre que ya pasaba de los 60 años, no le había impedido continuar con su vida. Desde hace más de 10 años tenía una relación amorosa con la hija de uno de sus abogados, con quien según medios locales se casó en 2010. Tenía tiempo para cuidar su salud mental y hasta para pensar qué haría cuando saliera de prisión. Y tal parecía que sus palabras eran de profeta, pues el máximo tribunal de Nepal ordenó su liberación cuando el hombre ya tenía más de 70 años, y debido a que requería una operación a corazón abierto, que le impedía permanecer en ese sitio. De esta manera, 15 días después de haber recibido su carta de liberación, fue enviado a Francia, en donde permanece bajo la supervisión del gobierno para impedir que otra víctima caiga en sus redes. Según sus biógrafos, llegó a admitir al menos 12 homicidios entre 1972 y 1976, e insinuó otros a los entrevistadores, pero terminó por retractarse antes de comparecer en los tribunales. Y es que, de acuerdo con el periódico británico Sunday Mirror, que logró hablar con él antes de salir de prisión, la serpiente todavía se declara inocente a pesar de que en su lista existen presuntamente homicidios que no han sido resueltos. Por ello, se desconoce el número real de sus víctimas. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.